Buenos días y que Dios le bendiga. A los que no hemos saludado todavía, a la iglesia que se ha unido a nosotros en esta mañana, la iglesia presente, también los hermanos que están conectados, que ya vemos que ha incrementado el número de conexiones, también damos gracias al Señor por eso y damos gracias al Señor por la iglesia que está presente, los hermanos, también los invitados, algunos de nuestros jóvenes, y también veo por aquí, y a quienes me da tanto gusto ver siempre que vienen y siempre que están presentes en medio de la iglesia. Así que damos gracias al Señor por cada uno de ellos y por cada uno de vosotros, de igual manera en sentido general. Gracias al Señor damos por la bendición y el privilegio de poder contar con un espacio y unas facilidades que nos permitan adorarle, que nos permitan exaltar su nombre. Amén. Nosotros, mis amados, estamos en el proceso, en el día de hoy, si es la voluntad de nuestro Dios, de concluir el capítulo número 19 de Mateo. 19, así que si usted quiere, vaya allí en este momento para que se ubique en esa porción de la palabra de Dios que va desde los versos 27 hasta el verso 30. Y allí nosotros vamos a estudiar en la mañana de hoy esta porción conclusiva con la cual el Señor Jesucristo cierra la amonestación que estaba impartiendo en ese momento, primero a un joven rico, ¿verdad? Que tenía muchas posesiones, nos enseña la Biblia, pero luego, y es lo que vemos en la mañana de hoy, en la porción, que el Señor extiende esa reprensión o esas pautas particulares a sus discípulos. Entonces yo creo que es propicio que usted y yo en esta mañana las asumamos para nuestras propias vidas. Amén. Las pautas que el Señor Jesucristo da en la clausura, en el cierre de este capítulo número 19. Usted y yo sabemos que fuimos creados nada más y nada menos, mi amado hermano, que para la gloria del nombre de nuestro Dios. No es cosa pequeña. Usted y yo fuimos creados para la gloria del nombre de nuestro Dios, para exaltar las grandezas de nuestro Dios. Pero en el mismo sentido, mi amado hermano y hermana en Cristo, usted debe recordar que en ese proceso de exaltar su gloria, nosotros debemos deleitarnos, nosotros debemos encontrar placer en Cristo. Y yo le voy a dar una clave muy rápida, pero demasiado efectiva como para que yo no la mencione en este momento. La manera en cómo usted y yo respondemos a los placeres temporales que nos ponen tropiezo para glorificar el nombre de Cristo y andar en santidad es asumiendo para nuestras vidas no controles, no restricciones, no, un placer mayor. Amén. Un placer mayor que pueda ser capaz de arrastrar nuestros corazones con pasión para adorar el objeto de ese placer. Y el objeto de ese placer en nuestras vidas, mi amado hermano, es Cristo Jesús. Él es el placer de nuestra alma. Él es el placer de nuestra alma. Y Él es el placer mayor que nosotros somos llamados a disfrutar, a deleitarnos, Nosotros fuimos creados para eso, para su gloria y para que nosotros exaltemos su nombre, exaltemos su grandeza y que disfrutemos haciéndolo, que nos deleitemos en Él. Por eso el plan redentor de nuestro Dios, mi amado hermano, tiene como contexto una relación espirituofilial. Una relación filial, pero una relación espiritual entre el Padre y sus hijos. ¿Sí o no? Dios el Padre y nosotros como sus hijos. Ese es el contexto que nos permite a nosotros tener una cercanía con el Padre, disfrutar de su presencia. ¿Y cuál es la bendición de la vida eterna? No es que estemos delante de su presencia disfrutando de Él por los siglos de los siglos.
Ese es el beneficio y ese es el centro, el core, como dicen los gringos. Ese es el core de nuestra bendición eterna, que estaremos delante de su presencia, cerca de nuestro Dios y Creador, disfrutando de Él por la eternidad, por la eternidad. Dios sabe esto, mi amado hermano. Y por eso, el epílogo de su revelación, que es el libro del Apocalipsis, nos muestra esa eternidad junto a nuestro Dios, delante de su presencia, disfrutando a plenitud de sus características. Que óigame esto, no es que serán mayores que ahora, no es que serán más intensas que ahora, es que nosotros estaremos más capacitados para admirarlas. Amén. Las características de nuestro Dios fueron, son y serán por siempre las mismas. Él no incrementará su santidad, su soberanía, su poder en un ápice. No, Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Pero nosotros, delante de su presencia, cuando seamos glorificados, cuando ya no estemos en este cuerpo de corrupción natural, cuando ya no estemos en este cuerpo de pecado, cuando estemos en su presencia, cuando seamos glorificados allí en el día de Cristo, nosotros entonces disfrutaremos más plenamente las características de nuestro Dios y disfrutaremos y nos deleitaremos y nos gozaremos y nos llenaremos de Él por los siglos de los siglos. Gloria a Dios. Esa es una gran promesa y es un gran contexto. Pero cuando usted oye a una persona hablar de este contexto y hablar de esa promesa, usted indefectiblemente coloca su expectativa en el futuro, ¿sí o no? En el futuro, porque todas estas cosas tienen ese matiz futuro, escatológico. Bueno, tenemos que esperar el día de Cristo y lo estamos haciendo, ¿o no? Esperamos el día de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia de nuestro Señor Jesucristo, la iglesia que Él compró con su sangre, anhela y espera ese día. Anhela y espera ese día en que el Señor Jesucristo se manifieste nuevamente. Pero mientras tanto, hermanos, ¿qué dice la Biblia que nosotros debemos hacer mientras ese día se acerca? ¿Qué dice la palabra de Dios? La pregunta de Pedro en la porción que nos corresponde esta mañana tiene que ver con una preocupación ligeramente diferente, pero es una preocupación a la cual el Señor le ofrece respuesta tanto en el contexto de la vida venidera como en el de esta vida presente. Pedro pregunta al Señor, ¿qué hay para mí en seguirte? ¿Qué hay para nosotros? Nosotros hemos dejado todo. ¿Qué hay para nosotros? What's in it for me? Como dicen los gringos. ¿Qué hay ahí para mí? ¿Hay algo para mí en haberte seguido? ¿Hay una recompensa particular que me anime a mantener mis expectativas en tus promesas? ¿Qué hay para nosotros? Y ese es el mensaje de esta mañana. Ese es el mensaje de esta mañana que nosotros hemos titulado, mi amado hermano, las gloriosas promesas de retribución. El Señor Jesucristo recompensa a todos aquellos que hayan dejado, dice la palabra de Dios, padre, madre, casas, hermanos, aquellos que se hayan desprendido de sí mismos, dice la palabra de Dios, aquellos que hayan negado su propia naturaleza, que hayan tomado su propia cruz y le hayan seguido, aquellos que hayan consagrado sus vidas a Cristo. Aquellos son los que tienen las promesas de esas coronas eternas, de esa gloria venidera. El estándar de la promesa de vida eterna, mi amado hermano, no se reduce a una simple declaración o a una simple, ¿verdad?, postura o gestura de nuestras manos. No se reduce a eso. Seguir a Cristo y consagrar nuestras vidas a Cristo tiene que ver con haberle creído un día y continuar creyéndole hasta el día de Cristo. Y continuar dedicando nuestras vidas para la gloria del nombre de Cristo. Aquellos que han dejado todo en el camino, como dicen los dominicanos, como decimos los dominicanos, ¿verdad? Aquellos que hemos dejado el forro en el camino, ¿sí o no? No se parece a eso. Aquellos que hemos dejado el forro en el camino. Y déjeme decirle, tanto en los mejores tiempos como en estos tiempos aciagos, la iglesia de Cristo está llamada a dejar el forro del testimonio de Cristo en el camino, para que nosotros podamos ver a Cristo, para que los hombres puedan ver a Cristo en nuestras vidas. Nosotros podremos, con seguridad, amparados en estas pautas que el Señor Jesucristo establece y que las declara para sus discípulos,
¿verdad? El Señor Jesucristo nos llama, mi amado hermano, a no poner la vista atrás, a mantener nuestros ojos adelante, a mantener nuestros ojos puestos firmes en el galardón que es el propio Señor Jesucristo. La eternidad y la gloria eterna y la gloria y la bendición de estar en la vida venidera disfrutando de la presencia de nuestro Dios está personificada en Cristo. Él es la salvación, Él es la salvación. Y Él es la gloria de la eternidad, Cristo Jesús. Si yo fuera a estar por la eternidad delante de cualquier otra cosa que no sea Cristo, déjeme decirle cómo se llama eso: condenación. Condenación. Quítale el infierno si usted quiere. Si no es delante de Cristo que estaremos condenados. Pero no se lo quitemos, porque la palabra de Dios dice que es en el fuego eterno que vamos a estar. Cuando Cristo no esté allí presente, como el cherry del helado, mi amado hermano. Un espacio, un escenario de tormento eterno que fue creado para Satanás y sus ángeles, dice la palabra de Dios. Y vamos a ver también algunos aspectos acerca de esa fuerte pero real declaración de la palabra de Dios. Pedro le hace esta pregunta al Señor Jesucristo: ¿qué hay? ¿Qué hay para mí? ¿Qué hay para nosotros que te hemos dejado? Es una preocupación, reitero, a la cual el Señor le ofrece respuesta tanto en el contexto de la vida venidera como en el de la vida presente, porque la piedad, dice la palabra de Dios, la piedad tiene promesa para la vida venidera, pero también tiene promesa para esta vida presente. Primera Timoteo, capítulo 4, verso 8, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad, dice, para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Así que, mi hermano, acompáñenme. Si ya estamos allí, entonces vamos a leer la porción desde el verso 27 hasta el verso 30 de Mateo 19. Con esto concluimos este capítulo y pasaremos al último tercio del Evangelio, prácticamente, ¿no? Esa última porción del Evangelio de Mateo, donde nosotros veremos al Señor Jesucristo antes del capítulo 21, que es donde vemos la entrada triunfal a Jerusalén ya en su última semana literal de vida, ¿verdad? Entonces veremos al Señor Jesucristo en algunas pocas experiencias más antes del capítulo 21. Estaremos estudiando, ¿verdad?, todo esto a partir, Dios mediante, del domingo que viene. Pero en lo que hoy respecta, vamos a concluir el capítulo 19 y dice la porción así: entonces, respondiendo Pedro, le dijo: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? ¿Qué pues tendremos? Y Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero mire el verso 30. ¿Qué dice? Pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Así que no escribamos la historia final con tinta todavía, por favor. Porque no somos conocedores de los corazones, no somos conocedores del plan de Dios sobre cada persona. Y yo lo he dicho muchas veces, aquellos que hoy vemos más distanciados de la gloria de Cristo, más distanciados de caminar en una vida que glorifique a Cristo, es posible que mañana sean aquellos que estén levantando sus manos para glorificarle más. Amén. Porque nosotros no conocemos la historia, ni somos el dueño, no somos los dueños del capítulo final de la historia. Muchos primeros serán postreros y postreros serán primeros. Padre, te damos gracias por tu palabra una vez más.
y queremos que en esta mañana tú nos alientes a través de ella. Y tú puedas, oh Dios del cielo, confrontarnos también. Porque necesitamos ser confrontados por tu palabra para reflexionar acerca de nuestro caminar delante de ti. Gracias que eres un Dios paciente. Gracias, oh Dios, que eres un Dios paciente y longánime. Pero ayúdanos con tu espíritu a vivir de forma que te agrade, a vivir de forma que te glorifiquemos. Ayúdanos a hacer los ajustes necesarios en nuestras vidas para llevarte gloria. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. El interés, mi amado hermano, los anhelos, las expectativas, los planes, los proyectos de la vida material del ser humano que pasa de su condición natural a una nueva vida en Cristo Jesús no desaparecen. Usted y yo seguimos teniendo planes y proyectos una vez venimos a Cristo. Siguen estando presentes. Solo que ahora, mi amado hermano, son impactados por una cosmovisión que usted no tenía cuando esos intereses surgieron. Y entonces el interés del cristiano se convierte en saber cómo agradar a su Señor mientras valida sus planes y propósitos. Amén. ¿Cómo agradaremos a nuestro Dios en la medida que validamos nuestros planes, objetivos, proyectos y propósitos? No al revés. No al revés, porque muchos de nosotros hemos a lo mejor crecido con la errada construcción gramatical de esta idea y entonces nos afanamos en saber cómo cumplir mis planes y propósitos mientras agrado a Cristo. Y usted me va a decir, pastor, pero eso es lo mismo. No, eso no es lo mismo. Porque cuando usted busca agradar a Cristo para validar sus propósitos, usted está poniendo a Cristo primero. ¿Usted me entiende? Cuando usted busca en todas las cosas de su vida, por la palabra de Dios, glorificar a Cristo primero para entonces validar sus planes y propósitos, saber si usted se va a embarcar en ellos, sí o no, usted está glorificando a Cristo. Pero cuando usted está haciendo sus planes y propósitos y usted le ha dado ya cabida a sus planes y propósitos, y en la medida en que los desarrolla, usted hace un esfuerzo por glorificar al Señor, ahí la prioridad son sus planes. Y lo que sobra, bueno, yo voy a ver cómo yo voy a glorificar al Señor, pero estos son mis planes. Esta es mi vida, este es mi proyecto. Y mire, mi amado hermano, déjeme decírselo de una vez y por todas. Por eso es que vivimos en derrota. Por eso es que vivimos derrotados. Por eso es que vivimos orando una vez dando cabida y dando paso a una decisión. Entonces, después que la tomamos, ahí es que venimos a orar. Porque no hemos ejecutado el orden correcto. No hemos dado la prioridad al Señor en nuestra vida para entonces validar nuestros planes y propósitos. Hemos querido involucrarnos en nuestros planes, proyectos y propósitos, y en el medio de ese proceso, entonces hacemos un ejercicio de piedad, yo le llamo de pseudo piedad, en la cual buscamos agradar al Señor mientras lo estamos haciendo, pero ya lo estamos haciendo. Ya le dimos la prioridad en nuestra vida. ¿Usted me está entendiendo lo que yo quiero decir? Ya le dimos la prioridad, ya estamos en el proceso. Ya estamos en el proceso. No es lo mismo, mi amado hermano. La prioridad queda claramente establecida y esa prioridad es Cristo cuando nosotros buscamos cómo agradar a nuestro Señor mientras valido mis planes y propósitos para nuestra vida. Por tanto, mi amado hermano, yo no puedo atribuirle mezquindad a la pregunta de Pedro. El apóstol había dejado todo para seguir a Cristo. El apóstol había dejado su medio de sustento, la pesca, para seguir a Cristo. El apóstol Pedro tenía una familia a quien mantener. No vemos sus hijos en la palabra de Dios, pero yo no dudo que lo tuviera. Yo no dudo que lo tuviera porque estaba casado, tenía una esposa y tenía una suegra. Tenía personas que dependían de él.
Entonces, es completamente lícita, legítima la pregunta del apóstol Pedro. ¿Qué hay para mí? ¿Qué tendré, Señor? Yo lo he dejado todo. Eso de lo cual vivía, yo lo he puesto a un lado. Oh, Señor, y yo te he seguido a ti. ¿Qué haré ahora? Por lo menos dame una palabra de aliento para yo saber. La palabra de Dios, mi amado hermano, nos coloca en el contexto correcto cuando nos muestra a un Dios preocupado por nuestras necesidades materiales también. ¿Sí o no? Él sabe de qué cosas tenemos necesidad. Y él dice incluso que aquellos creyentes que no suplen para su casa, mire, han negado la fe y son peores que un incrédulo, dice la Biblia. De manera que no podemos atribuir, ¿verdad?, interés mezquino en la pregunta del apóstol Pedro. Pedro tenía una inquietud y el Señor respondió esa inquietud de la misma manera, mi amado hermano, que Él puede responder tu inquietud en el proceso de identificar qué harás ahora que has decidido seguir a Cristo. Por eso entonces comenzamos en el verso 27 con esta inquietud legítima del Señor. Verso 27, una inquietud legítima del Señor Jesucristo. Entonces, respondiendo Pedro, una inquietud legítima de Pedro, más bien, mi amado hermano. Respondiendo Pedro, le dijo al Señor: he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? ¿Qué pues tendremos? Recordemos que el Señor le había dicho a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. ¿Usted se acuerda de esa porción que vimos hace un domingo atrás, tal vez? Difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Y Pedro le pregunta: ¿y nosotros, que no somos ricos, que lo hemos dejado todo para seguirte a ti? ¿Qué hay para nosotros? Nosotros que hemos venido a carecer de nuestro medio de sustento particular porque lo hemos dejado todo por ti y te hemos seguido, ¿qué tendremos? ¿Cuál será la condición material de los que te siguen, Señor? Y déjenme decirles, sea que Pedro tuviera su mirada puesta en el establecimiento aquí en la tierra del reino del Mesías anunciado, como creían los discípulos. Usted se acuerda, los discípulos constantemente le preguntaban al Señor: Señor, ¿cuándo establecerás tu reino aquí en la tierra? ¿Cuándo establecerás tu reino en la tierra? En el momento de la ascensión, cuando ellos estaban allí en Hechos 1 viendo al Señor, antes de que el Señor ascendiera, los discípulos volvieron a preguntarle: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? El corazón y la mente y el interés de los discípulos estaba centrado en la restauración de Israel. Recuerden, y no ha cesado, aunque han perdido el enfoque definitivamente, porque han quitado, más que quitado, nunca aceptaron al Mesías, más que quitado sus ojos de él, nunca recibieron a Cristo, nunca le aceptaron. Pero el enfoque de Israel como nación es Dios, lo era y lo es hoy. Es una nación, mi amado hermano, que nosotros conocemos como teocéntrica, teocrática, no democrática, no, teocrática. Y la nación de Israel constantemente tenía esta inquietud acerca del establecimiento y de la restauración del nombre de Israel, del reino de Israel, porque en su concepción, la restauración de Israel, de igual manera, en el mejor de los sentidos, representaba la restauración delante de los hombres de la gloria de Dios, porque era la nación del Dios de Israel. Y la restauración de la nación representaba que el nombre de Dios sería restaurado delante de los hombres. No era un pensamiento mezquino, no era un pensamiento inadecuado. No, los discípulos estaban bien intencionados cuando hacían esta pregunta: Señor, ¿cuándo restaurarás el reino? ¿Cuándo restaurarás el reino? Sabemos que dentro de esa restauración hay un evidente
a una evidente construcción de prosperidad para nosotros, pero detrás está tu gloria. Detrás estará tu gloria. ¿Cuándo restaurarás tu reino, el reino de Israel? Ya sea que Pedro tuviera su mirada en ese contexto temporal, natural, terrenal, casi hasta nacional o político, como tú quieras verlo, o ya sea que él, ¿verdad?, tuviera sus ojos en lo eterno, las respuestas del Señor son plenamente confortantes y satisfacen la inquietud del apóstol. De inicio podemos notar que Marcos y Lucas no registran la misma respuesta de Pedro. Simplemente muestran a Pedro, verá, que ha iniciado el tema, planteando al Señor su condición actual. Marcos 10, 28 dice, entonces Pedro comenzó a decirle, aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Y allí el Señor Jesucristo les responde. No vemos ni en Marcos ni en Lucas la pregunta, ¿qué hay? ¿Qué pues tendremos? ¿Qué hay para mí? ¿Qué tendremos nosotros? Y es importante que nosotros recordemos que Mateo es un evangelio escrito por un judío para los judíos. El pueblo de Israel sabía sobre las promesas que le deparaban luego de la instauración del reino mesiánico. Y era al público que le hacía más sentido una pregunta como esta. ¿Qué tendremos? A los romanos y a los griegos, a quienes escriben Lucas y Marcos, no les hacía sentido esa pregunta. Pero, ¿cuál será nuestra recompensa? ¿Cuál será nuestra retribución en el reino? Es una pregunta que hace todo sentido para el judío, para la nación de Israel. Y déjame decirte algo en este momento. Cuando tú persigues el reino de los cielos y la vida eterna solo para alejarte de la condenación y no reparas en las recompensas eternas, te estás perdiendo de la gloria y de la expectativa de sus promesas. Por eso que la palabra de Dios nos alienta a echar mano de la vida eterna. Amén. Nos alienta a eso. No es un despropósito. Yo lo dije hace poco con un término bastante chabacano. Josear la vida eterna. ¿Usted me entiende? La palabra de Dios nos alienta a echar mano de la vida eterna, a perseguir la vida eterna. 1 Corintios capítulo 9. Vaya allí conmigo, por favor. 1 Corintios capítulo 9, verso 24. El apóstol Pablo haciendo uso de una figura de las competencias olímpicas de aquel tiempo, ¿verdad? De hecho, de allí nacieron, de la Grecia helénica, nacieron esas competencias. Dice el apóstol Pablo, no sabéis, 1 Corintios 9, 24, no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. ¿Qué dice allí? No corran. No corran, hombre. No sea tan entrotado. No, dice, corred de tal manera que lo obtengáis, ese premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Y dice el verso 25, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, los que luchan por ese premio terrenal, a la verdad, para recibir una corona corruptible se abstienen. Pero mira, ¿qué dice allí? Pero nosotros, una corona incorruptible, una corona incorruptible en los cielos. Mi hermano, yo no quiero coronas aquí en la tierra, yo quiero las coronas de los cielos. Yo quiero las coronas que Cristo ha prometido darme allá en los cielos. Y para yo obtenerlas, la palabra de Dios me da pautas de qué hacer aquí en la tierra. Amén. Me da pautas de fidelidad, de resistir a la tentación, de esperar su venida. Me da pautas. Eso es lo que yo tengo que josear. Si usted quiere seguir utilizando el término chabacano que yo dije, ¿verdad? Tenemos que perseguir la vida eterna. Tenemos que echar mano a la vida eterna. Evidentemente, tú y yo sabemos que el plan redentor incluyó que de los dos pueblos Dios hiciera uno en Cristo. ¿Sí o no? Y para ello, el evangelio debía ser predicado. Israel debía ser desechado por un tiempo, dice la palabra de Dios. Allí en el capítulo 11 de Romanos, el apóstol Pablo dice que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles y luego todo Israel será salvo.
dice la palabra de Dios. Por eso es en ese contexto que el Señor ofrece una respuesta para la vida venidera. Nosotros vimos ese primer punto en el verso 27, una inquietud legítima, pero en el punto 2, entonces, verso 28, vamos a ver una respuesta para la vida venidera. Y Jesús le dijo, de cierto os digo, que ¿cuándo? En la regeneración. Cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria. En la regeneración. ¿Cuándo es eso, pastor? Cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria. Vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Mire, déjeme decirle una cosa, esto no se dice en sentido figurado. El Señor claramente nos revela en Apocalipsis que Él reinará por 1000 años aquí en la tierra. Y sea que usted quiera discutir eso por la poca evidencia textual del milenio o no, la palabra de Dios nos dice que el Señor reinará. Y que el Señor reinará, dice la Biblia, literalmente que reinará por 1000 años. Y luego de esos eventos que también describe el capítulo 20, que son posteriores a ese periodo de tiempo de 1000 años tan cuestionado, pero tan literal en las escrituras, aún con la poca referencia textual disponible, la palabra de Dios dice que el Señor reinará por los siglos de los siglos, y con Él nosotros también seremos reyes y sacerdotes para siempre. Eso es lo que dice la Biblia. Y en esa promesa yo me gozo y me deleito y me entroto esperando el cumplimiento de la promesa de nuestro Dios. Vaya conmigo, Apocalipsis 20, por favor, para que lo veamos. Apocalipsis 20, verso 4. Apocalipsis 20, verso 4. Vea conmigo ahí. Y vi tronos, dice Juan, y vi tronos. Y se sentaron sobre ellos, ¿quiénes? Los que recibieron facultad de juzgar. ¿Quiénes fueron los que recibieron facultad de juzgar? ¿Quiénes fueron? Nosotros no lo acabamos de ver en Mateo 19. Y vosotros, los que habéis dejado todo, incluso sus propias vidas, el forro lo dejaron por seguirme, vosotros igualmente se sentaréis, vosotros os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. No lo leímos ahora. Entonces, ¿quiénes son aquí en Apocalipsis 20, verdad? Los que se sentaron para juzgar, porque recibieron facultad para juzgar. ¿Quiénes son? Los discípulos del Señor, mi amado hermano. Los discípulos del Señor, mi hermano. Y a Judas que no se guille. Que no va. Yo veo a Pablo ahí. ¿Usted ve a Pablo ahí? Gloria a Dios. Yo veo a Pablo ahí, llamado por Cristo, un apóstol del Señor. Pero a Judas que no se guille. Se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad para juzgar, dice la Biblia. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vinieron y reinaron con Cristo. ¿Cuántos años dice? 1000 años. Que para mí eso no es literal, pastor. Bueno, pues para mí sí lo es. Y está ahí en la Biblia. Dice M-I-L, 1000 años, dice ahí. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron otra vez. Mírenlo ahí. ¿Cuánto? 1000 años. 1000 años. Esta es la primera resurrección. La resurrección de los que disfrutan con Cristo por 1000 años, reinando aquí en la tierra como reyes y sacerdotes. Aquellos que resucitaron cuando Cristo vino. Aquellos que se levantaron porque los que habían quedado no prevalecieron sobre ellos. Aquellos que resucitaron cuando el Señor Jesucristo vino son los que reinaron con Él por 1000 años, dice la Biblia. Esa es la primera resurrección, verso 5. Verso 6, ¿qué dice? Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años, tercera vez.
Por eso, mi amado hermano, no es ahora que usted debe esperar reinar y juzgar sobre las naciones, sobre las cosas materiales, sobre su prosperidad material, sobre la grey. No, mi amado hermano, porque está claramente establecido por el Señor que es en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria. Hoy usted y yo, lo que somos escoria de este mundo. Y no nos debe sorprender. Usted y yo somos tomados por locos y fanáticos en este mundo. Y no nos debe sorprender. Y no debemos ponernos guapos. Deje la chema. Deje el truño, deje la bendita. Que no, que me rechazan. Para eso fue que fuimos enviados, para ser rechazados. Fue para ser rechazados, mi amado hermano. No fue para ser exaltados en este tiempo. Nuestra gloria está escondida en Cristo hoy. Amén. Y ella se manifestará, sí, un día, cuando Cristo se manifieste. Pero hoy, no, mi hermano. Hoy usted y yo somos la burla de este mundo. La burla de este mundo. Y mire cómo dice Pablo a Timoteo, 2 Timoteo 2, versos 3 y 4. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo, porque ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Mi amado hermano, todo el que sirve a Cristo, todo el que sigue a Cristo, todo el que se ha dispuesto en su corazón a servir al Señor y consagrar su vida al Señor, sabe por la palabra de Dios que lo que va a tener que enfrentar es penalidades en esta tierra. Penalidades, persecución. Y la literalidad de esa palabra, persecución, está marcada simplemente por las latitudes del globo terráqueo. Hay latitudes en que la persecución es literal. Muertes, ejecuciones, apedreamientos, linchamientos, ahorcamientos, todo una persecución literal. Y hay otras latitudes de este mundo donde la persecución es menos literal, pero igual hay persecución. Hay persecución, desprecio, menosprecio. No se toman en cuenta las opiniones del creyente cuando se emiten. Eso es porque está viciado, porque está amparado en un libro que es anticuado. Es la ciencia lo que queremos, la ciencia. La llamada ciencia de este mundo. Y aquel que se levanta con el conocimiento de Dios es menospreciado. ¿No se hace persecución? O dígame usted, y no lo digo por mí, si no es más valorado un maestro, un docente de universidad, que un maestro de escuela cristiana. Dígamelo usted. Dígame si eso es una persecución. Cuando el maestro de una escuela cristiana o de una universidad cristiana tiene el compromiso delante de Dios de formarlo no solamente intelectualmente, sino en principios y valores. Y en la universidad a nadie le importa eso. Mi hermano, la palabra de Dios es muy clara cuando nos llama a entender que nuestro reino no es de este mundo. Nuestro reino no es de este mundo, mi amado hermano. Nosotros debemos anhelar las promesas que Dios ha establecido para nosotros allá en la eternidad. Nuestros ojos tienen que estar colocados en lo eterno. Pastor, y entonces, ¿qué usted me dice de esos pastores que cobran por predicar el evangelio? Déjeme decirle, ningún pastor que se respete o que se llame pastor de la iglesia de Cristo, y óigame cómo yo se lo voy a decir, ningún pastor que se respete cobra por predicar el evangelio. Dele de ahí para atrás entonces y resuelva la ecuación. Todo aquel que cobra por predicar el evangelio no se le puede llamar pastor. La palabra de Dios sí claramente dice que todo aquel que anuncia el evangelio
tiene también autoridad bíblica para vivir del evangelio. Eso es lo que la palabra de Dios establece. 1 Corintios 9, acompáñame, por favor, para despejar cualquier duda. El apóstol Pablo, el mismo apóstol Pablo, explicando su apostolado. Verso 1, 1 Corintios 9, verso 1. ¿No soy yo apóstol? ¿No soy yo libre? ¿No he visto a Jesús, el Señor nuestro? Pablo no era uno de los 12, pero Pablo fue llevado a la presencia misma de Cristo. A Pablo le habló el Señor Jesucristo. ¿Por qué me persigues, Saulo? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Sí o no? ¿No he visto a Jesús, el Señor nuestro? ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Si para otros yo no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, por lo menos para vosotros lo soy. Porque el sello de mi apostolado sois vosotros en Cristo. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor? Y Pedro, usted ve que Pedro era casado. Está ahí Cefas, ese era el nombre griego de Pedro. O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar. Solamente yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar. No tenemos ese derecho de abstenernos de trabajar. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Digo esto solo como hombre. ¿No dice eso también la ley? ¿No lo declaró Dios a través de Moisés? Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. Deuteronomio 25:4. No pondrás bozal al buey que trilla. Déjalo que mientras trilla, coma también. Mientras trille, coma también. Eso no es lo que quiere decir eso. ¿Y qué es lo que dice Pablo? ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes nada más? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros fue que se escribió. Fue por nosotros que se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáremos de vosotros lo material? ¿Es gran cosa eso? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, y Pablo lo decía por los sacerdotes del templo, que seguían siendo mantenidos por la nación de Israel, ¿sí o no? ¿Cuánto más nosotros que te hemos predicado la verdad? Pero nosotros no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven del altar participan? Así también ordenó el Señor Jesucristo, Mateo 10:10, cuando él comisionó a los apóstoles allí: no lleven nada, oigan, no lleven bolsa, no lleven dinero de mano, no lleven nada, porque el obrero es digno de su salario, le dijo el Señor. Así que también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. ¿Usted lo está leyendo conmigo ahí? Gloria a Dios, que no es mi Biblia, además, que está. Por eso, mi amado hermano, es que este sigue siendo el contexto del Señor en su conversación con el joven rico, con respecto al anhelo de las cosas materiales, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Tu anhelo de reinar debe ser guardado para la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, mi amado hermano. Y no podemos confundir el lugar que ocupa hoy Cristo, habiendo ascendido a los cielos y estando sentado a la diestra del Padre, con esta declaración de Mateo 19, porque claramente no todas las cosas aún han sido dispuestas para que Él reine soberanamente, como lo establece Apocalipsis. Y no todos hoy le rinden adoración, y no todos sus enemigos se han puesto por estrado de sus pies, ¿sí o no? Entonces Él está sentado y él reina, y Él vive y reina. Pero la manera en cómo está establecido, conforme a la culminación de los tiempos,
conforme a la culminación de la historia como la conocemos hoy, que va a dar paso a una nueva historia, la historia eterna, con respecto a esa gloria de nuestro Señor Jesucristo. Eso todavía no ha ocurrido, mi hermano. Eso todavía no ha ocurrido. Por lo que este contexto apunta a un futuro, no a este estado supeditado de la gloria de nuestro Dios. Porque hoy es una relevancia e incidencia en sus hijos solamente, mi amado hermano, la autoridad y la soberanía del reino de los cielos. Pero llegará un día en que absolutamente todas rodillas se doblarán. Amén. Llegará un día en que todas rodillas se doblarán, y en ese día entonces nosotros sabremos que habrá llegado ese momento particular de la regeneración, donde el Señor Jesucristo se manifiesta y todas las cosas serán puestas delante de sus pies. Finalmente, mi amado hermano, el Señor no solamente le dio una respuesta para la vida venidera, también le dio una respuesta para la vida presente a Pablo. Verso 29. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y postreros serán primeros. Cuando la gente se acerca a mí, me dice, pastor, ¿pero por qué? ¿Que tenemos que esperar a morir para ver los beneficios de la vida eterna? Yo les respondo, deja de quejarte por planteamientos que no son correctos. No tenemos que esperar morir para ver los beneficios de la vida eterna. Una vida cercana a Cristo, una vida donde el mayor logro y victoria del cristiano es que en su vida práctica y cotidiana esté cercana a Cristo y a su palabra, es porque no le cabrá la menor duda de que su vida está siendo dirigida por Él. Por eso es que nosotros tenemos que vivir para Cristo hoy, consagrar nuestra vida a Cristo hoy, deleitándonos en Cristo hoy. El Señor no dejó a Pedro sin una respuesta para esta vida presente. El Señor enfatiza que sus promesas de casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijas, o tierra, por causa de Él y del Evangelio, serán respuestas. Serán respuestas que el Señor dará en esta vida, en medio de la comunión del reino de los cielos, mi amado hermano. Hoy. No se refiere al cumplimiento escatológico futuro, no. Hoy. Hoy dice la palabra de Dios que nosotros estamos llamados a poner nuestra confianza en esa promesa. Mira cómo lo dice Marcos capítulo 10. Si tú quieres, acompáñame allí. Marcos capítulo 10, verso 29, para que veas el énfasis del contexto temporal de esa promesa. Respondió Jesús, Marcos 10, 29, y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que no haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más. ¿Cuándo? Dice ahí. Ahora, en este tiempo. Ese énfasis no está en Mateo. De hecho, cuando usted y yo leemos Mateo, pensamos que todo está bajo el marco de lo futuro. Pero el Señor, tanto en Marcos como en Lucas, hace un énfasis. Ahora, en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras. Pero mire qué dice allí. Con persecuciones. Con persecuciones. Y en el siglo venidero, la vida eterna. Mi hermano, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Ya lo decíamos ahorita. Y Pablo vuelve y lo repite en 2 Timoteo 3:12. Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo padecerán persecución. Pero yo quiero preguntarle, mi amado hermano, honestamente en esta mañana. Yo quiero que usted me muestre al creyente que vive en la calle, por favor, que vive en una cuneta. Muéstremelo, por favor. Muéstreme al creyente
que no tiene ni siquiera un pedazo de pan para comer diariamente? Muéstremelo, por favor. Mi hermano, Dios cumple su promesa. Dios ha dicho que no hay justo desamparado, ni aún ninguno de su descendencia que mendigue pan. Dios no ha prometido castillos y villas en esta tierra, pero ha prometido sostenernos. Y déjeme decirle, mi amado hermano, a cualquiera de nosotros nos sacan de una casa y usted puede estar seguro que cualquiera de nosotros nos recibe. ¿Sí o no? Cualquiera de nosotros nos recibe. Bueno, ojalá que no sea el pastor por un mal testimonio financiero, porque eso deshabilita el ministerio. Pero cualquiera de nosotros, mira que sacaron a fulano, no, pero que venga para acá, que hay una habitación. Aquí hay una habitación. Tenemos casas, tenemos padres, tenemos hermanos, tenemos familia en Cristo. Mi familia de la carne tiene más de 20 años fuera del país y yo estoy solo aquí con tíos que usted sabe cómo es la vida. Los tíos y los primos hacen su vida y no son necesariamente tan cercanos. Sí, hay primos cercanos a uno, gloria al Señor por eso. Pero mi familia es la iglesia de Cristo. Yo no tengo familia aquí. Familia de la carne. Mi familia son mis hermanos en Cristo. Y eso no lo digo yo solo. Muchos de nosotros podemos decir lo mismo también. No tengo ya mucha familia que me quede. O he enviudado. O estoy sola o estoy solo. Pero tenemos hermanos, hermanas. Tenemos amigos en Cristo. Tenemos casas. Tenemos sustento a través de la iglesia. El Señor ha prometido y el Señor ha cumplido. Dios es fiel. Dios es fiel, mi amado hermano. Aun cuando la mayoría en una iglesia estuviera fallando en atender a sus miembros, Dios se encargará de poner el debido peso en los hermanos para no dejar a sus justos desamparados ni que mendiguen pan. Esa es la realidad, mi amado, de las promesas de nuestro Dios sobre su pueblo. Conclusión en esta mañana. Cuando persigues el reino de los cielos y la vida eterna solo para alejarte de la condenación, yo te lo voy a repetir esto porque me interesa que lo atesores en tu corazón. Sobre todo si tú estás aquí sin Cristo en esta mañana. Cuando tú persigues la vida eterna solo para alejarte de la condenación y no observas, no atiendes, no reparas en las recompensas eternas que Dios ha establecido en su palabra, te estás perdiendo de la gloriosa expectativa de sus promesas. La palabra de Dios nos manda a echar mano de la vida eterna. Por eso es que no podemos buscar cómo cumplir nuestros planes y propósitos mientras agradamos a Cristo. Tenemos que voltear esa frase de atrás para adelante y tenemos que buscar agradar al Señor antes de validar nuestros planes y propósitos. Buscar qué es lo que Él quiere de mi vida antes de yo emprender planes y propósitos. Y para saberlo, mi amado hermano, tú y yo debemos conocer su palabra, debemos leer las Escrituras con pasión por conocer su voluntad agradable y perfecta. Y si tú estás aquí en esta mañana y lo tienes a Cristo Jesús como ese que marca la pauta de tu vida, como ese que establece por medio de su palabra, los principios por los cuales te guiarás en tu vida. Si tú estás aquí con esa indefinición espiritual en tu vida, hoy puede ser un día en que tú tomes una decisión para una transformación del resto de tus días. Hoy puede ser el día de salvación. Solamente tienes que hacer una reflexión de tu pecado, de tu condición, saber que eres pecador, esa es tu condición, pero a lo mejor tú estás bastante bien apercibido de que cometes pecado, pero posiblemente le llamas errores o circunstancias en tu vida, o tal vez le llamas así crecí. No, tú tienes que asumir la responsabilidad de tu pecado y entender que eres pecador y tienes que venir arrepentido a los pies de Cristo.
Cuando tú vengas arrepentido o arrepentida a los pies de Cristo, cuando tú coloques allí a los pies de la cruz tu carga de pecado, en esa envoltura de convicción, y la dejes allí, el Señor Jesucristo se encargará de tu corazón. El Señor Jesucristo transformará tu corazón en un corazón que le sirva, que le tema. El Señor Jesucristo sellará tu corazón con el Espíritu Santo de la promesa. Tendrás vida eterna. Ven arrepentido de tus pecados y deposita tu fe en la persona y en la obra de Cristo Jesús. Padre, gracias por tu palabra. Perdónanos, oh Señor, somos insuficientes. Oh Señor, no sabemos cómo expresar tu palabra de la manera adecuada, te ofendemos. Dios y Padre, descansamos en la obra de tu Espíritu Santo, porque así como Él intercede por nosotros en nuestras oraciones, así en esta hora en la que necesitamos que Él interceda para salvación, oh Señor, Él debe asumir el protagonismo. Tú debes asumir el protagonismo en la persona de tu Espíritu, como asumiste el protagonismo histórico en la persona de Cristo, en la cruz del Calvario. Así, oh Dios del cielo, yo te ruego que en esta mañana tú seas el responsable de traer los corazones a los pies de Cristo, en convicción de pecado, que puedan confesarle como Salvador y Señor, que puedan rendir sus vidas a Él. Si hubiera alguna persona en esta mañana, oh Señor, anima los corazones, anima sus corazones, porque no sabemos, oh Padre amado, el momento particular en que tú le llamarás y nos llamarás a tu presencia. Por eso, Señor, ante la pesada realidad de la muerte en medio nuestro, nosotros te rogamos que tú muevas los corazones, que tú muevas los corazones a una convicción. Y si hubiera alguna persona aquí que quisiera orar, yo le animo a que lo haga en este momento y que pueda decir: Padre, mira mi corazón, tú sabes que en mi condición de pecado yo ni siquiera soy capaz de clamar a ti. Transfórmame, dame la valentía de tomar una decisión por tu Hijo Jesucristo. Llámame, oh Señor, a ser parte de tu familia, adóptame como un hijo tuyo. Dame las promesas, oh Señor, que tiene todo hijo, aún los adoptados. Dame tus promesas de vida eterna, sella mi corazón. Hazme un hijo tuyo, Señor. Mírame aquí, indefenso, indefensa, necesitado, necesitada. Transfórmame, perdona mi pecado. Dame una vida nueva en Cristo. Todos orando con la cabeza baja. Me gustaría que si tú estás aquí en esta mañana y has tomado una decisión íntima en tu corazón por Cristo, levante tu mano para yo orar por ti. Déjame ver tu mano en este momento para simplemente orar, dar gracias al Señor por tu decisión por Cristo. ¿Hay alguien así? ¿Hay alguien en este lugar, en esta mañana, que quiera decir: yo necesito de Cristo? Yo quiero entregar mi vida a Cristo. Dios y Padre, sigue obrando en medio de los corazones de los que oyen. Sigue obrando, Señor, en medio de los corazones de los que hablamos. Que en todo, en unos y en otros, tú seas glorificado. Dios del cielo, gracias por tu palabra en esta mañana. Bendice a cada uno de los que estamos aquí y derrama tu gracia en medio de nosotros para este día, que podamos dedicar nuestros corazones
para meditar en tu palabra y rendirte culto, oh Señor, en nuestras vidas. En el nombre de Cristo te lo rogamos. Amén. Amén.